Bueno, pero queremos seguir profundizando en la aprobación ayer de la reforma tributaria por la Cámara de Diputados, esto tras 5 meses de debate en el Congreso. Y uno de los puntos más polémicos de esta tramitación fue la repatriación de los capitales desde el extranjero. Queremos conocer más detalles, para eso tomamos contacto a esta hora con el jefe de bancada de RN, el diputado Nicolás Monkever, a quien le agradecemos la posibilidad de conversar a esta hora. Diputado, ¿cómo está? Muy bien, muy buenos días. Bueno, lo primero, por cierto, es que me gustaría conocer su opinión respecto a la aprobación ayer, una jornada bastante maratónica, varias horas que estuvieron discutiendo de la reforma tributaria. Bueno, en términos generales, uno rescata el esfuerzo que se hizo por mejorar la reforma tributaria. Ingresó horriblemente mala, salió mala, algo mejorada. Yo creo que no es una reforma tributaria buena, definitivamente. Creo que una reforma tributaria que no es cierto que los pagan los que pueden pagar a los más ricos, sino que también la paga la clase media, y eso es una mala noticia. Y además creo que es el peor momento para haber aprobado una reforma tributaria, donde se requiere incentivar la inversión, aquí la encarece la inversión. Y por último, siento que las reformas tributarias que generan desempleo, ya tenemos 120.000 personas que han perdido el empleo en los últimos 4 meses, nunca son buenas. Así que, bueno, se aprobó, lamentablemente, hay que apechugar como está, y lo importante es levantar la economía, porque no nos podemos dar el lujo de seguir aumentando el desempleo en Chile. A su parecer, esta reforma tributaria va a afectar más la desaceleración económica, porque además también ayer escuchábamos las palabras del ministro de Hacienda, que señalaba que esta tramitación, finalmente entregar unas ciertas reglas del juego más claras por todo el ruido que se generó durante la tramitación de la reforma, puede incentivar o ayudar a que se pueda ir avanzando en el tema económico, en el tema, por ejemplo, de las cifras, de la inversión, porque por lo menos ya se sabe ahora cuáles van a ser un poco las reglas del juego en respecto a la tributación de aquí pensando al próximo año. Es cierto, la incertidumbre que había hasta hace unas semanas atrás se despeja, pero lo que queda como certeza ahora es que la inversión es aún más cara y más difícil hacerla, de tal manera que esta reforma tributaria evidentemente que hace más difícil, más compleja la reactivación económica, la generación de empleo, y eso obviamente que hay que tenerlo en cuenta. Hoy día, lamentablemente, llevamos ya 5 trimestres cayendo la inversión. Solo Venezuela ha caído más la inversión que Chile. Es una muy mala noticia. Y cada día se pierden cerca de 1.000 empleos en Chile. Yo espero que hoy día se tomen las medidas. Nosotros le presentamos al gobierno una agenda de incentivo a la inversión. Claro que en algunos puntos va en el sentido contrario a esta reforma tributaria. Eso es lo paradójico, que en esta reforma tributaria, en vez de incentivar la reactivación económica, en vez de hacer que las empresas, las pymes, se levanten para generar más empleo, en algunas situaciones la encarecemos más, le hacemos más difícil la vida a las pequeñas y medianas empresas. Pero la realidad es que tenemos esta reforma tributaria y con distintas medidas tenemos que ser capaces de levantar la economía, pero obviamente que se hace más pesada la carga con esta reforma tributaria que sin ella. Diputado, para cerrar este tema, si esta es una mala reforma tributaria a su parecer y además también afecta a nuestra economía, va a afectar eventualmente el tema del empleo, ¿por qué tuvo una aprobación mayoritaria el día de ayer? Bueno, yo no soy la persona adecuada para responderle eso, porque yo voté en contra de las alzas de impuestos que gravan precisamente a la clase media y a las pymes. Aprobé todos los aumentos de impuestos que implican que los que tienen más, las empresas grandes, paguen, pero ningún impuesto que grave a la clase media o a las pymes yo voté a favor, y varios diputados de mi bancada tampoco. En definitiva, yo lo que quiero decirles es que esta reforma entró muy mala, se hicieron esfuerzos para corregirla y eso fue razón suficiente para muchos de apoyarla. Pero si usted escucha el debate ayer en la sala, al menos la mitad del Congreso se expresó mal de la reforma tributaria. Algunos votaban obligadamente porque había una suerte como de pacto para mejorarla, pero la conciencia general es que esto es una muy mala reforma tributaria que afecta a la economía, y que si uno tuviese que haber votado por eso, muchos habrían sumado. Pero yo le diría que hubo muchos parlamentarios que la respaldaron únicamente porque se había acordado mejoras en el Senado y no porque realmente la encuentren buena. Diputado, uno de los puntos tal vez más polémicos del día de ayer, y de hecho eso se refleja en la votación, tiene que ver con la repatriación de capitales, 69 votos a favor, 34 en contra y 4 abstenciones. Me gustaría saber cómo votó usted esta área en particular y cuáles son las críticas o finalmente las dudas que hay con respecto a este tema de traer nuevamente dineros que están en el extranjero.
Primero, lo voté en contra. Segundo, me parece inexplicable que aquí se hayan algunos llenado la boca con discursos muy elocuentes en contra de la evasión tributaria, en contra de los delitos de cuello y corbata, en contra de la ilusión. Hayamos aprobado tantas normas anti-elusión ayer en la reforma tributaria, y en paralelo, yo diría casi de contrabando, al final se mete un artículo que permite no extraer plata que está en el extranjero, es traer dineros o declararlo que están escondidos en el extranjero, que algunas personas lo ganaron, debieron haber pagado impuestos hace 5 o 10 años, lo escondieron debajo del colchón, probablemente en algún país extranjero no lo declararon, y hoy día se les hace un perdonazo y se les dice, oiga, declárelos, tráigalos, con una tasa preferencial que se quisiera cualquier chileno o inversionista del 8%. Es un premio ¿a qué? A esconder plata, es un premio a las platas negras. Yo creo que francamente no tiene ninguna presentación. Mire, se dijo ayer que esto otros países lo han hecho. Cada vez que otros países lo han hecho ha sido criticado. Y además, uno podría entender que alguien siquiera discuta esto en situación de crisis, de liquidez, ante una catástrofe. Yo conozco países que lo han hecho cuando necesitaban captar dinero para reconstruir. Pero hacerlo en este estado es solo una mala señal. Es decirle a la gente, mire, no importa que usted haya engañado al Estado de Chile por 10 años, escondiendo plata fuera del país, no pagando impuestos porque ahora lo perdonamos, usted la puede traer a una tasa preferencial y se acaba todo el problema. La mala señal es que hoy día alguien podría decir, bueno, me voy a mandar otros 10 años escondiendo la plata, por total en 10 años más me van a perdonar de nuevo. La famosa ley del mono para las platas negras. Yo creo que es una muy mala señal, debió haberse rechazado, y creo además que es una buena demostración de lo mal que se tramitó esta reforma tributaria, porque no puede ser porque de contrabando se haya metido esta norma y que se invoque un supuesto protocolo o acuerdo para que algunos parlamentarios la hayan aprobado. Esta norma es una mala señal para el país, le da mala imagen a Chile en el extranjero, y en resumen yo siento que esta reforma tributaria, más que por los 8.000 millones que pueda recaudar, se va a recordar como la reforma tributaria que permitió el blanqueo más grande de platas negras en los últimos tiempos en Chile. Y a su parecer, la explicación que da el ministro de Hacienda es seguir que se siguen los estándares de la OCDE en esta materia y que se utilizó esa fórmula para poder repatriar estos dineros que en algún momento no tributaron con este 8%. ¿Qué le parece esa explicación? Me parece grave, falsa, y siento un pésimo precedente. Falsa porque la OCDE es la primera en criticar estas normas de blanqueo de capitales. Es la primera en criticarlo y duramente. Segundo, los pocos países que lo han hecho bien, lo han hecho en situaciones críticas de falta de liquidez, que no es la situación de Chile. Y en tercer lugar, no sigamos diciendo que es traer platas a Chile. Es traer plata que estaban escondidas en el extranjero. Hay muchos chilenos que tienen inversión en el extranjero, las tienen declaradas y han tributado correctamente en los últimos 10 años como corresponde. Si no está malo eso. Lo que está malo es tener dineros afuera, escondidos, ocultos, por mucho tiempo, no pagar los impuestos y ahora con este perdonazo traerlos o declararlos como si nada ocurriera, y más encima con una tasa preferencial. Mire, esta ley, este blanqueo que se produce, obliga a pagar una tasa del 8%. Si a esos chilenos que están escondiendo las inversiones en el extranjero sin pagar impuestos, los pillan, probablemente tuvieran que pagar entre multas e intereses sobre el 45%. La pregunta es, ¿por qué premiarlos? ¿Por qué premiar a alguien que contumazmente por 10 años ha ocultado dinero? Más aún cuando hoy día hay herramientas y hay instrumentos suficientes para fiscalizarlo y sancionarlo. Diputado, para cerrar también un poco este tema, en algún momento se habló, y de hecho uno de los argumentos que se entregó por el protocolo de acuerdo de la reforma tributaria era que estaba la amenaza de recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Se está evaluando esa posibilidad pensando en, por ejemplo, aspectos como la repatriación de capitales, que sabemos que ayer fue uno de los puntos más complejos por parte de algunos parlamentarios, principalmente en la oposición? Yo creo que la ley tiene ciertas dudas de constitucionalidad, pero que las va a ver el tribunal de oficio, y por tanto no he visto yo intención de ningún parlamentario hasta la fecha hacer un requerimiento al Tribunal Constitucional. Pero no creo que el tema de la repatriación de capitales o el blanqueo de las platas negras, como se le quiera llamar, tiene un problema de inconstitucionalidad, tiene un problema de absoluta imprudencia y de mala señal. Se aprobó la ley, que es una especie de ley del mono para las platas negras,
y que es una pésima señal, porque aquí a quien oculta dineros y evade impuestos no se le puede premiar con tasas preferenciales como se hace ayer. Pero no veo que esto sea contrario a la Constitución si se aprobó por ley. Diputado, en otro tema me gustaría conocer su opinión respecto a que el día de hoy hay un acto en La Moneda en conmemoración del 11 de septiembre. Sabemos que movimientos de centro derecha como Amplitud o Evópoli van a participar, pero no lo va a hacer ni Renovación Nacional, ni la UDI, ni tampoco va a asistir el expresidente Piñera. ¿Cuál es su opinión respecto a este tema? Bueno, yo creo que este es un día, el 11 de septiembre, un día que nadie puede celebrarlo. Es un día que marcó una etapa del país que trajo muchas víctimas de distintos sectores, mucho sufrimiento, y por lo tanto cada uno tendrá el derecho a hacer la reflexión profunda que hoy día se está haciendo y a participar en los actos que estime conveniente. En lo personal siento que el 11 de septiembre es un día que nos debe servir para sacar lecciones en Chile. No fue casualidad que llegara el 11 de septiembre, ni fue por la voluntad de una sola persona que decidió llegar al poder el 11 de septiembre. Fueron muchas las circunstancias que provocaron la crisis de la democracia en Chile, muchos los que llamaron la intervención de los militares, y por lo tanto hay muchos cómplices en que haya existido el 11 de septiembre, para bien o para mal, que deben hoy día reflexionar qué errores se cometieron que llevaron al país a aquello. Yo tengo una visión de futuro y prefiero tenerla así, en el sentido de que hoy día hay que fortalecer la democracia, las consecuencias del gobierno militar, los problemas que produjo el gobierno militar, la violación de derechos humanos a partir del gobierno militar, son hechos que jamás se deben volver a repetir en Chile, que no tienen ninguna justificación, y por tanto hay que hacer una reflexión profunda días como hoy para que estos hechos nunca más vuelvan a ocurrir. Y a partir de lo que usted dice, y tal vez como una señal de unidad, de avanzar, ¿no hubiese sido tal vez pertinente que el expresidente Sebastián Piñera hubiese asistido a esta ceremonia? Desconozco las razones por las cuales no asistió, pero si hay alguien que no tiene ninguna necesidad de dar señales en este punto es el expresidente Piñera. Recordemos que el año pasado fue él el que encabezó como presidente de Chile todas las conmemoraciones a partir de la fecha del 11 de septiembre. Incluso varios en el sector, en la propia alianza de gobierno, lo criticaron por aquello. Si hay alguien que tiene absolutamente clara su posición y compromiso con la democracia y posición firme de rechazo a todas las consecuencias y las violaciones de los derechos humanos que se produjeron a partir del golpe militar, es el presidente Piñera. Así que yo creo que nadie puede esperar de él más demostraciones, más gestos de unidad y reconciliación y de compromiso con la democracia y los derechos humanos que los que ha demostrado el presidente Piñera. Diputado Nicolás Monque, le agradecemos muchísimo la posibilidad de establecer este contacto y hablar de la reforma tributaria y también de otros temas que marcan esta jornada. Vale, que les vaya muy bien. Gracias. Chao, buen día. Bueno, y en estos momentos...